¿Qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Yo le pediría, así lo hacemos rápidamente y vamos arrancando, ¿sí? Si les parece. Estamos grabando ya, así que bueno, de a uno el nombre y de dónde son, así más o menos nos ponemos en contacto, ¿sí? En este taller que hay un montón de gente. Arrancás, Juan Pomarico. Bueno, hola, buenas tardes. Juan Pomarico, Aeroclub Tandil. Nada, eso. Gabriel. Buenas tardes, soy estudiar, estoy volando en el Aeroclub de Neuquén. Buenísimo, espectacular. Denis. Buenas tardes del Aeroclub Pampeano de Santa Rosa, piloto privado por ahora. Buenas tardes. Buenísimo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Francisco Montero. Muy buenas tardes, soy Francisco Montero y actualmente estoy volando en el Aeroclub Olavarría. Buenísimo, bárbaro. Ahí lo veo, Bien. estoy viéndolo a Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, bien, me quedó de las nenas, el Perlita Carlita y y Sepi son, selfie, sí, claro, bueno. sí, Bien. son las mellizas mías. No Agustín Roleri de asociaba, Olavarría. no asociaba, sí. Da. Bien, De gracias. Olavarría también, piloto privado. Guillermo, ahí está. ¿Te gusta Buenas ahí, tardes, Juan? mi nombre es Guillermo, también piloto privado de la localidad de La Barría. Buenísimo. Guido Domínguez. Hola. Bueno, Nicolás Puricelli. Hola, soy del Aeroclub Mar del Plata Batán. Por ahora, Buenísimo. piloto privado. Gracias, Nico. Tomás. Me presento, Tomás Basilota, del Aeroclub de Mar del Plata Batán, piloto privado con habilitación multimotor. Un gusto Maravilloso. enorme. Impecable. Ignacio Román. Soy Ignacio Román, del piloto privado del Aeroclub Mar del Plata Batam. Bueno, buenísimo. Juan Holguín. Hola, buenas tardes. Juan Olguín del Aeroclub Olavarría, piloto privado. Y me estaría quedando Félix Cueva. Guido Domínguez García de Bariloche, bárbaro. Perfecto, no lo estamos escuchando. Juan, ¿está bien así? ¿O querés que vuelva a poner la foto? No escucho, no se escucha. Está impecable así, digo, un poquito más oscuro que en la foto nomás. Claro, viste, claro, un poquito eso. Che, te estás olvidando de Pedro Quiñones, que está ahí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pero Activá conecté el micrófono. audio, Pedro. A ver ahora. Perfecto, impecable. Ahí se te escucha bárbaro. ¿Cómo anda, muchachos? Buenas tardes. Bueno. Pedro Quiñones, piloto privado del Aeroclub Tandil. Bien, estás presentado. Marcos Arrigoni, ¿cómo estás? Bueno, yo voy empezando, para no demorar mucho esto. Bueno, arrancamos con el otro día, estábamos... Sí. Les pido por favor que silencien los micrófonos porque después salvo que en algún momento quieran decir algo, que por supuesto esto es un taller, o sea que cada uno habla y dice todo lo que quiere y le parezca y me para o, bueno, o hace cualquier pregunta. El otro día cuando estábamos viendo el tema del accidente del Lear, de Esquel, habían surgido un par de preguntas y sobre todo en el grupo de, digamos, los comerciales, sobre algún tema de la lectura e interpretación de cartas, ¿sí? Sobre cómo leer una carta y cómo ver una carta. Y, bueno, estos días estuve organizando documentación, hay un montón.
consejo es todo lo que relacionado con el MAPRI está muy bueno, está muy bien. Y si ustedes quieren ahondar más, bueno, está el anexo 4 de cartas aeronáuticas, hay un montón de documentación. Así que, hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que bueno, un poco vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunos puntos que me parece que están interesantes mirarlos. Y después, bueno, quedamos compartiendo preguntas. Estamos grabando la charla, así que para aquellos que no pueden asistir y que me pidieron que la grabamos, va a estar subida en la de, digamos, en la plataforma de comerciales, ¿ok? Y si no, bueno, después la veremos o yo se las pasaré a los que la quieran en forma particular o como quieran. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿sí? Primero si me dejan. Bueno, ahí tenemos un par de cartas, ¿sí? Fíjense que de dos cartas, la de la izquierda española y la de la derecha es una carta, digamos, argentina, ¿sí? Fíjense que los formatos son muy similares y en principio, ¿sí? A prima facie se los puede, digamos, entender un poco, ¿sí? La idea de esto, como les decía yo, la OASI tiene el anexo 4, de cartas aeronáuticas, justamente para que toda esta información, ¿sí?, esté de alguna manera coordinada a nivel mundial. Entonces uno lee una carta de cualquier lugar del mundo y van a ver cosas similares. Todas las cartas de aproximación por instrumentos particulares, porque bueno, hay otras cartas, hay cartas de ruta, hay cartas hay STAR de arribo, hay cartas de salida normalizadas, o sea, hay una serie de cartas, ¿sí? Pero específicamente estamos viendo las cartas de aproximación por instrumentos. Todas tienen información similar, ¿eh? Si nosotros vemos, a ver, perdón que voy a, ahí está, perdón. Bien, información similar. Y es importante, antes de leer una carta o de ver una carta, tenemos que tener algunos conocimientos sobre qué es una radioayuda, para poder interpretar lo que nos está diciendo la carta, ¿sí? Qué es un BOR, qué es un NDB, qué es un DME, qué es un ILS. Después, la posibilidad de sintonizar una radioayuda y después poder seguir un radial y un rumbo, o imaginarnos de qué manera lo vamos a hacer. Tener idea también de una carta de los servicios de tránsito aéreo, superficie, torre, aproximación, control de área, que son los diferentes lugares donde nosotros vamos a estar en contacto con ellos, ¿sí? Porque vamos a hacer una serie de cosas mientras nosotros realizamos nuestra carta de aproximación. Después, por supuesto, saber cuáles son las unidades de medida que estamos utilizando, ¿no? ¿Sí? Pies, metros, ¿sí? Estamos hablando de medidas de visibilidad, estamos hablando de medidas de techo, estamos hablando de etcétera. Después, ¿cuáles son las fases y cuáles son y cómo son las transiciones de un vuelo por instrumento? En este caso. O sea, ¿de qué manera nosotros tenemos que hacer? Incorporarnos una espera, hacer, digamos, vuelo recto y nivelado, un circuito de tipo hipódromo, después iniciar un descenso para la aproximación inicial, después tenemos un viraje en el viraje de procedimiento, o sea, cuáles son las fases y cómo son las transiciones en cada uno. Y bueno,
Y después una serie de maniobras básicas, como le estaba diciendo, ascensos, descensos, virajes nivelados, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de cosas antes de adentrarnos a leer una carta. ¿Ok? A ver. Tipos de aproximación en general. Cuando nosotros pegamos una mirada, en la carta en planta, ya nos está diciendo una serie de cosas, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de aproximación? Y los más comunes, o los más, son el viraje de procedimiento, ahora vamos a ver ejemplos más adelante, ¿sí? Un arco de MI y una final, lo que significa una trayectoria reglamentaria o los virajes tipo ASI, que los van a conocer más, ¿sí? Patrón de espera, un descenso en patrón de espera y el procedimiento directo. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna, todo bien. No, ninguna, perfecto. Sí, todo perfecto, Dardo. Buenísimo, gracias. Bueno, a la izquierda tenemos el famoso viraje de procedimiento de la mayoría de las cartas. En este caso es la carta de Bahía Blanca del comandante Espora, la IAC número 3. ¿Sí? Ese es un viraje de procedimiento, con un descenso, un viraje de procedimiento nivelado y después, o sea, un alejamiento, fíjense acá por el radial 006, un viraje por izquierda, nivelado y posterior una aproximación con rumbo 169. A la derecha tenemos también una carta de Bahía de un arco de ME 15 millas con una final de aproximación. ¿Sí? ¿Ok? Bien. O sea, tenemos una carta de no precisión y una de precisión. Vamos a hablar ahora un ratito de esto. Acá a la derecha, fíjense, ¿sí? Cuando hablamos de no precisión, estamos hablando que solamente tenemos azimut, ¿ok? O sea, un rumbo a la pista. Cuando hablamos de una carta de precisión, aparte de azimut, ¿sí?, que nos da, en este caso, un localizador de un ILS, también tenemos una pendiente de planeo para descender hacia la pista. Bueno, ahí tenemos una trayectoria reglamentaria, alejamiento hasta un punto, alejamiento por el radial 311, después un viraje de 45 grados al 356, vuelo de 1 minuto, invertir el rumbo e ingresar. Esto es lo que se llama trayectoria reglamentaria. Bueno, a la izquierda tenemos un descenso en circuito de espera. Fíjense, acá en la carta de Aeroparque, la número 2, del borde de San Fernando, en descenso por el 317, que si ustedes están viendo acá, el 317 es la pata de alejamiento de la espera. Ahí se genera el descenso hasta 3120 pies, viraje por izquierda y después descenso en la pata controlada 137 para volver a bloquear San Fernando e iniciar la aproximación. Bueno, y por último, a la derecha, tenemos una aproximación directa desde Banar, también Aeroparque. Acá estamos viendo, digamos, 5 tipos de los más normales de aproximación, de las cartas de aproximación. ¿Qué es lo que tenemos que ver en una carta? ¿Qué es lo que vemos? ¿Sí? En cualquier carta, esta es la carta que veíamos el otro día de Skell, tenemos una parte arriba, el encabezado, que nos habla de la información general,
después la vamos a desglosar un poco, ¿sí? La visión en planta, que nos dice cómo es el tipo de aproximación, lo que veíamos recién. En este caso, si ustedes están viendo, es una aproximación directa. En la anterior veíamos que era en la carta de Aeroparque desde Banar, acá desde una posición que se llama Bocol, el fijo de aproximación inicial, ¿ven? Que dicen acá arriba ya. Bien. Después, en el perfil, lo que sigue, abajo, están todas las altitudes de aproximación, muy importante para saber cuáles son los tramos nivelados, cuáles son los descensos, ¿ok? Ahí estamos viendo toda la planta, digamos, perdón, todo el costado de la carta, ¿sí? Y por último, abajo, los mínimos de aproximación y los tiempos de la aproximación, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en general, miren acá, esto es toda información del MAPRI, el Manual de Procedimientos Instrumentales, ¿sí? Cuando nosotros no, hay una parte que no la tenemos clara o que no lo sabemos, ¿sí? Nos tenemos que dirigir al MAPRI. El MAPRI está hecho en una aplicación, juntamente está con el MADEL, lo podemos obtener desde el teléfono, está muy bueno eso. Y en una parte, el MAPRI, la parte 3, está todo este tipo de información, ¿sí? ¿Ok? Bueno, algunos detalles. Bueno, ahí lo que estábamos viendo recién, los tipos de aproximaciones. El viraje, fíjense, esto sería la trayectoria reglamentaria y esto sería el descenso en espera. Una vista de perfil, que es lo que nos está diciendo en cada una de las partes, el inicio del procedimiento acá, este es, digamos, la entrada de Iguazú, ¿sí? ¿Cuál es el alejamiento, en este caso con rumbo 143, ¿sí? ¿Cuál es la altitud del viraje? Fíjense que acá hay una pequeña púa, que eso significa que es un viraje nivelado, ¿sí? Después, ¿cuál es el fijo de aproximación final? Las dos balizas, Oscar May y May May, ¿sí? Y desde el punto, este es el escape, o sea, ¿cuál es la...? Bien, esto es, bueno, otra vista de costado. Esto es un poco toda la simbología que tiene la carta. Pero volvamos a nuestra carta, que esta era la que estábamos tratando de ver. ¿Preguntas hasta acá? Mientras yo trato de domar esta presentación que está complicada. No. ¿Están viendo bien arriba la...? ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Se ve bien, sí. Todo claro, se ve todo bien. Qué suerte, pues yo no la veo. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, ahí la vamos a intentar. Bueno, ahí, digamos, en esta visión, ¿ustedes la ven, la pueden ver? Sí. Sí. Bueno, aparte yo voy leyendo arriba, ¿no? Bueno, Brigadier General Antonio Paradi sabe, estamos hablando del aeropuerto de Esquel, este es la IAC número 1, ILS Zulu. Ahí ustedes van a ver, y estuve, digamos, en la tarde averiguando el tema con gente de la ANAC, ¿sí? Porque antes normalmente las cartas se nombraban nada más con un número, y ahora aparte el ILS va precedido por el Zulu, por el Yankee, ¿sí? Como lo habrán visto en otras cartas, ¿sí? Bueno,
Un poco, o sea, la idea es que es una entrada por instrumento Zulu desde otro fijo inicial, de fijos iniciales diferentes. El fijo, el IAF, que se ve acá, se llama Bocol, ¿sí? Por eso, esta es la Zulu, para distinguirla de la Yankee, que también tiene desde otro fijo. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, miramos acá arriba, como les decía, el encabezado, la información general. Después, las frecuencias de látiz, de scale control, de scale aproximación y de scale torre. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, las frecuencias, como les decía, de todos los servicios de transitorio, que era importante, porque nosotros vamos a hacer una transición de scale control, porque estamos viniendo desde el área de control terminal, ¿sí? Scale aproximación, desde que iniciemos la aproximación hasta la aproximación final, y después scale torre, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de emergencia? Abajo está la frecuencia del ILS, en este caso 109.7, el rumbo final de la aproximación, la altitud, la altitud de la aproximación. Después, abajo tenemos, que lo habíamos visto también el otro día, la aproximación frustrada, que era lo que teníamos que hacer, digamos, en una aproximación frustrada, en este caso. Ahora sí. Ahora me gusta más. Bueno, esta parte es importante de la carta, esto que estoy señalando, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo, esta es la mínima altitud del sector en un radio de 25 millas de ME del Boreskel. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que hacia un lado, hacia el este, son 7.000 pies y para el otro lado 9.500 pies. ¿Saben por qué? Por esto. Las piedras que están viendo que acá hay digamos, una elevación de 7.251 pies. O sea que es importante tener en cuenta esto para, antes de iniciar una aproximación, para ver si se nos ocurre en algún momento, no estamos llegando a la aproximación como corresponde, en este caso por una aproximación por instrumentos, sabemos que no podemos ir a la vertical del Boreskel con menos de 10.000 pies. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, esto es información de seguridad. Bueno, dice, esta aproximación, fíjense, tiene un cartelito solo para aeronaves ejecutando STAR. Estamos entrando en la vista en planta, o sea, en la vista desde arriba. La vista de arriba primero nos da el dibujo de la aproximación. En este caso, como les decía, es una aproximación directa. ¿Qué otra información tenemos acá? La información de el Boreskel. Tenemos la información del ILS. Tenemos también información de las diferentes balizas que vamos a tener, Oscar May, May. Por supuesto que tenemos información sobre los obstáculos, sobre la ubicación de la ciudad de Esquel, acá a la izquierda. Abajo, en el perfil de la aproximación, nosotros tenemos que bloquear Bocol con 7.000 pies, iniciar un descenso a 6.300 pies, con rumbo 229, ¿sí? Para ir a nuestro fijo de aproximación final, que está a 14 millas de ME
donde enganchamos el GP, o sea, el haz de planeo, con 6.300 pies. Seguimos nivelados hasta esta posición y a partir de este momento iniciamos nuestro descenso siguiendo el ILS a 11.5 millas del GP. ¿Qué significa esto? Que el DME está asociado a las de planeo, o sea, está lateral en las de planeo para darnos exactamente la distancia que nosotros tenemos al punto de toque. Si nosotros tuviéramos, no lo sé en este momento, pero si Skell, el bore Skell también tuviera DME, las distancias serían diferentes. ¿Se entiende esto, no? Sí, perfecto. Bueno, estamos bloqueando Oscar May con 3.500 pies, 3.000 pies para la, perdón, 2.790 pies para la baliza externa. En el punto donde deja de ser una línea continua y pasa a ser una línea punteada, ese es el punto de la aproximación frustrada. Ese es el punto que, si nosotros no tenemos la pista a la vista, tenemos que ejecutar la aproximación frustrada como nos indica más arriba. ¿Ok? La circulación visual, fíjense, para la categoría, como está rodeado de piedra, está hablando de que las máximas velocidades, ¿sí?, y la inclinación mínima de 20 grados. ¿Qué significa esto? Que no nos podemos alejar mucho de la pista, porque evidentemente, fíjense en lo que dice abajo, no alejarse más de 1,5 millas de la pista, porque justamente están todas las piedras. Bueno, la última parte, la de los mínimos, ILS completo y sin GP, para una pregunta que iba recién, acá a la izquierda tenemos una aproximación de precisión, por eso tenemos una DA, o sea, una altitud de decisión, una DH, una altura de decisión. 226 pies es la altura de decisión y la altitud 2.790 pies. La diferencia entre los dos es la elevación de Skell. Y a la derecha, al no tener, ¿sí? ¿Ok? Fíjense, con ILS completo, al no tener haz de planeo, deja de ser una aproximación de precisión y pasa a ser una aproximación de no precisión. Pasa a tener una DA a tener una MDA, que es una mínima altura de descenso, o sea, yo puedo descender hasta esa altura, hasta que tenga la pista a la vista, o una mínima altura, mínima altitud a la izquierda MDA y mínima altura de descenso MDH a la derecha. ¿Sí? Me está dando las visibilidades de acuerdo a la categoría de la aeronave. Y bueno, y la parte de abajo, las velocidades de aproximación en las diferentes aeronaves y cuánto demoro entre balizas, el tiempo entre balizas, la parte de abajo, y los pies por minuto que debería colocar en el bariómetro para hacer mi aproximación. ¿Bien? Bueno, estoy en la mitad de la charla y nos están quedando 8 minutos, así que bueno, voy a tratar de, digamos, acelerar, pero nos volveremos a conectar los que quieran o los que puedan, ¿sí? Y... Perdón, Eduardo. Sí. Tomás le habla. ¿Me deja agregar algo? Dale, Si Tomás. ¿puedo? Sí, por bueno, supuesto. en la carta, para todos los que están acá, hay un punto donde empieza el inicial approach fix, que es en Bocol, donde ahí empieza la aproximación. Después el intermediate fix, que tenemos que estar con 6.300 pies, que está a 14 millas del localizador, es la aproximación intermedia donde, digamos, ya empezaría. Y donde está esa cruz en el localizador, que se llama Cruz de Malta, es el final approach fix, donde continúa el descenso, y, que está a 6 millas y a 4.530 pies, por lo que dice la carta, donde se empieza ya con la interceptación del localizador, el glide slope. Eso. Perfecto, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, en definitiva, ¿para qué hacemos, digamos, para qué leemos y
y tratamos, digamos, de entender, digamos, una carta de aproximación por instrumento, es para identificar el tipo de aproximación, cuál es el procedimiento que vamos a volar y qué factores vamos a tener en cuenta en el planeamiento, sobre todo de qué, de los ascensos, de los descensos, los tiempos, qué son la simbología y los procedimientos, y algo que le encanta a Juan Pomarico, que es la regla 61, que en algún momento, si nos da tiempo, vamos a hablar de algo, ¿sí? Ya la sufrieron, ya la sufrieron. Ya la sufrieron, ¿no es cierto? Bien. Bueno, el planeamiento comienza siempre antes de realizar un vuelo, donde tengo la oportunidad y es necesario estudiar las cartas de aproximación instrumental, cuáles son los mínimos y toda la información necesaria para una aproximación segura, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que tener en la carta, que es importante? Primero, repasar la carta de aproximación. ¿Qué es repasar la carta de aproximación? Arrancar en esa secuencia que vimos, desde el encabezado, la vista en planta, la vista de costado, ¿sí? Y los mínimos, ¿sí? Verificar las frecuencias es importante. Tener en cuenta cuáles son los regímenes de descenso, cuáles son las condiciones meteorológicas, ¿para qué? Para saber si esa carta de aproximación nosotros podemos, ¿sí?, ir hasta los mínimos si estamos, digamos, si tenemos las condiciones meteorológicas de visibilidad y techo para hacerlo. ¿Cuál es el trazado del aeródromo? Esto es importante en una carta para saber cómo nos vamos a encontrar en el momento de la altura o la altitud de decisión, o sea, cómo vamos a ver a la derecha las instalaciones. O sea, si nosotros tenemos una idea de qué es lo que vamos a ver, va a ser mucho más fácil hacer la transición del vuelo por instrumentos a el vuelo visual. Recuerden que esto es una aproximación por instrumentos con aterrizaje por visual, ¿sí? ¿Ok? Bueno, comprobar los sistemas de rumbo, un tema bastante importante, ¿eh? En muchas aeronaves por ahí hay diferencias sensibles, ¿sí? Listas de comprobación y verificar los altímetros, importante también, ¿sí? Bueno, para tripulaciones, coordinación de la tripulación. A ver, normalmente vamos a volar y seguramente a la derecha vamos a tener los comerciales haciendo sus navegaciones y toda la historia, otro piloto. Y ese piloto es muy importante porque nos va a ayudar mucho, va a ser las especies de copiloto, entonces vamos a tener que realizar ciertas coordinaciones de esto. Bueno, puntos. Previo al fijo de aproximación final, en el fijo de aproximación, inicial, en el fijo de aproximación inicial, en alejamiento, el viraje de procedimiento y en acercamiento al fijo de aproximación final. Estos son los 5 eventos de una carta. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de bloquear el BOR? La incorporación a la espera, etc. En bloqueando el BOR, cuando nos alejemos, cómo va a ser nuestro viraje de procedimiento y cuando nos estemos acercando al fijo de aproximación final. Bueno, algún detalle, alguna regla mnemotécnica que hay que tener, bueno, weather, condiciones meteorológicas, cuál es la espera y cómo nos vamos a incorporar, obtener las autorizaciones previas, importante, con los servicios de tránsito aéreo, repasar la carta de aproximación por instrumento, tener el control del descenso y cuál es la velocidad que tenemos que ingresar a la espera. Fíjense que en este caso las esperas, no en esta carta porque es directa, pero hay esperas que tienen una máxima de velocidad en la espera, una IAS máxima, entonces hay que tener en cuenta eso y cuánto tiempo antes lo tenemos que hacer. Bueno, en todos los puntos estos que vimos recién, previo al fijo de aproximación, en el fijo de aproximación, en alejamiento, en todo esto tenemos que tener en cuenta estos 6 puntos. El tiempo, para dónde es el viraje, qué vamos a hacer con los aceleradores, cuál es la ruta que tenemos que colocar en nuestro BOR, en el ILS o donde sea, cómo vamos a interceptar la trayectoria y finalmente las comunicaciones. ¿Ok? Bueno,
el otro día veíamos cuando realizamos una aproximación frustrada, cuando el ambiente de la pista no está a la vista, cuando no puedo realizar un aterrizaje seguro y cuando es indicado por el control de tránsito aéreo. Abajo están las indicaciones de la aproximación frustrada de Skell. Y habíamos hablado el otro día que es una maniobra crítica, el piloto debe controlar el avión durante el inicio de la frustrada, el procedimiento de frustrada tiene que hacer de acuerdo al manual del avión. Bueno, atención en el horizonte artificial porque para evitar una desorientación espacial y concentración en los instrumentos. ¿Ok? Rápido repaso. Estamos a 1 minuto 23. Vuelvo a repetir, nos vamos a conectar nuevamente. Apenas se nos corte, voy a poner eso para que pasemos a todas las preguntas que seguramente deben haber y varias. ¿Ok? Así que bueno, si alguno quiere arrancar con alguna pregunta o con alguna aclaración como hicieron recién o lo que sea. Hola. Hablar, Por mí todo claro por ahora, no cero. Clarísimo, preguntas. Eduardo. Perfecto. De hecho, una muy buena explicación. Bueno, gracias. ¿Algún tema que quisieran, no sé, o repasar o mirar o decir, che, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿O de qué manera nos podemos, no sé. Eduardo, yo tengo una consulta. Sí, ¿quién es? Juan Holguín. Hola, Juan. Ahí en la vista lateral, Sí. no necesariamente tiene que estar